a todos. Hoy tenemos la clase número 3 del curso Metodología y Estrategias como antídoto contra el totalitarismo. Antes de comenzar, quisiera señalar que sigo afectado de la voz, pero quiero hacer un esfuerzo para seguir transmitiendo estas clases, que es un curso. Muchos tal vez se desesperan porque, como decimos, que son las estrategias que vamos a desarrollar, pues tenemos que desarrollar primero todo un análisis de la situación, cómo se implementa el totalitarismo, para luego llegar a buscar las soluciones, las estrategias a seguir. Pero por eso les recomiendo que lean todo, o escuchen toda la clase, porque al final del video es que hacemos las recomendaciones de las cosas que se pueden hacer para enfrentar el totalitarismo. De todas maneras, pues voy a ir desarrollando algunos pequeños videos, videos cortos, con ya recomendaciones directas de lo que se debe hacer en estos momentos, porque las circunstancias de hoy pues permiten que avancemos a nuevas estrategias, y eso es muy importante, porque de todas maneras, como decía en una clase anterior, que el totalitarismo también va mutando, se va transformando, van corrigiendo algunas estrategias de ellos para seguir imponiéndose. Pues por lo tanto, pues nosotros también tenemos que corregir nuestras estrategias y buscar un nuevo método de enfrentamiento. Así que, sin más preámbulo, pues entonces damos comienzo a la clase de hoy. Hoy vamos a tratar el punto de la confiscación de la propiedad privada en Cuba al triunfo de la revolución, porque toda la actividad económica pasa a manos del Estado, y el Estado se convierte en el único empleador y la única fuente de ingresos de la familia cubana. En la actualidad se está creando el sector estatal, no estatal, mejor dicho, no estatal, que lo llaman las MIPIMES. Que mucha gente no sabe ni lo que quiere decir MIPIMES. MIPIMES era pequeñas y medianas empresas. Ahora en Cuba le he puesto MIPIMES, o sea, mínima o menos, no sé, y pequeñas y medianas empresas. Así como que se reconoce la existencia de nuevo de los timbiriches. Ellos lo que les interesa ahora es cobrar cobrar impuestos por esa actividad económica. Como decía, el Estado se convierte en el único empleador y la única fuente de ingresos de la familia. Pues en ese momento pues fueron confiscadas, y que en la actualidad pues se está desarrollando este nuevo sector no estatal, donde los servicios de inteligencia condicionan la integridad política de los empleados. Por eso que decimos que realmente no es una propiedad privada, porque el empleador no tiene la capacidad de emplear a quien él quiera o el que mejor calificación tenga, sino también el individuo que tenga cierta aprobación por la policía política y por el sistema político del país. Lo que le llamaban antes en Cuba lo confiable o lo integrado. Confiable, que en estos momentos pues hay un poco de duda, porque
todas esas personas que ahora están siendo juzgadas por delitos de corrupción y malversación de fondos del Estado, pues realmente todos eran militantes del partido y ocupaban grandes cargos y eran supuestamente confiables. Hay dos cosas en Cuba que se van desmoronando, que son los confiables, los integrados, y también el hombre nuevo, porque se supone que el hombre nuevo, la primera matriz eran sus padres, los altos dirigentes, y realmente los hijos y nietos de todos los altos dirigentes pues se han ido para el extranjero. Pero seguimos no desviarnos de la clase y seguimos analizando cómo la privatización, la confiscación de la propiedad, lo que llamaron la intervención, era la palabra que se utilizaba aquí en intervención, pues cómo afectó, cómo se impuso en Cuba. La propiedad no estatal en el contexto actual es la última estrategia del socialismo, como decía ahorita, para mantener su subsistencia. Más adelante, en próxima clase, abordaremos el tema de la MIPYME con mayor profundidad. No solamente la MIPYME, sino todo este contexto de privatización a la medida, como podríamos decir. Hoy nos vamos a centrar en la confiscación de las propiedades como forma de control político, principalmente la tierra, a través de la reforma agraria. Por cierto, que la reforma agraria aún sigue vigente, no se ha derogado. Según Wikipedia, la segunda ley de reforma agraria de Cuba no ha sido derogada. Fue promulgada el 3 de octubre de 1963 y aunque ha habido cambios y ajustes en la política agraria cubana, desde entonces pues la ley en sí misma sigue vigente. La ley limitó la propiedad privada de las tierras a 67 caballerías, o sea, la primera ley de reforma agraria, nacionalizando las propiedades mayores, y fue un paso importante en la transformación socialista de la agricultura cubana. Según el contexto, la segunda ley de reforma agraria fue una continuación de la primera ley de reforma agraria, valga la redundancia, ya que había nacionalizado grandes extensiones de tierra. La segunda ley profundizó la transformación socialista de la agricultura, consolidando el control estatal de la tierra y los recursos naturales. La ley afectó aproximadamente 10.000 fincas, o sea, 10.000 propietarios, y el fondo de tierra estatal aumentó significativamente. En resumen, la segunda ley de reforma agraria sigue siendo un hito en la historia de Cuba, y aunque ha habido modificaciones en la política agrícola, la ley en sí misma no ha sido derogada. La reforma agraria es uno de los proyectos revolucionarios que más dividendo le sacó Fidel Castro. Incluso tuvo que ingeniársela después del triunfo de la revolución para manipular sus promesas de entrega de tierra a los campesinos. Fíjense, si la manipulación fue tan engañosa que hasta este momento aparece en Wikipedia que la reforma agraria provocó que casi el 40% de las tierras cultivables fueran retiradas de sus propietarios. Disculpen, pero tengo que ir paliando el problema de la voz para ver si puedo dar la clase de hoy. Como decía, que según Wikipedia, que la reforma agraria provocó que casi el 40% de las tierras cultivables fueran retiradas a sus propietarios y corporaciones extranjeras al Estado, que luego distribuyó a esta tierra principalmente a agricultores y trabajadores agrícolas, cosa que es, y eso
plantea Wikipedia, pero eso es totalmente incierto. La cosa es que es totalmente incierta. En Cuba nunca se repartió tierra a los campesinos sin tierra. Solo se dio título de propiedad a los colonos, arrendatarios y precaristas, que ya estaban en posesión de tierra. Eran personas que estaban trabajando y tenían su tierra cultivada. Lo que sí, eran a veces colonos centrales, a veces la tenían en arriendo, y otras eran tierras precaristas, que es un concepto de tierras que no se están utilizando y los dueños se la pueden dar a personas que la exploten por tal de mantener el control de esa tierra en perfecto estado para el día que la necesitaran pudieran utilizarla. Seguimos, que según Wikipedia, la primera ley de reforma agraria se implementó el 17 de mayo de 1959, eliminando los latifundios, propiedades privadas a gran escala y otorgando propiedad y título de propiedad a los trabajadores que anteriormente trabajaban en esas tierras, además de abolir el pago de la renta, que es lo que decimos, que eso fue lo que se hizo, que se le dio la tierra a personas que ya estaban trabajando la tierra, y a otros se le abolió el pago que estaban pagando por esa renta. En este párrafo se manipula la realidad, se otorga propiedad y título de propiedad solamente a los trabajadores, dice a los trabajadores que anteriormente trabajaban en esa tierra, que no eran trabajadores, eran personas que tenían ciertos recursos para alquilarla o arrendarla, y pagaban trabajadores para que la trabajaran, o sea, que la trabajaran, y realmente a quien se le dio título de propiedad era al que la tenía arrendada. Los trabajadores que trabajaban en esa tierra, que jamás se le dio tierra alguna, ni esa ni ninguna otra tierra. Sin embargo, la ley de reforma agraria, aunque sigue vigente, es letra muerta. Ahora, con entrega de tierra en usufructo, se llega a una situación igual o peor que antes del triunfo de la revolución. También se viola lo preceptuado en la ley, que no se daría tierra a extranjeros en ninguna forma. Sin embargo, ahora vemos que los vietnamitas y chinos están explotando las tierras en Cuba, según ellos, para proyectos grandes de cultivo de arroz y otros cultivos. Inclusive había intención de dar tierra en explotación a extranjeros para el cultivo de caña. Mientras que los campesinos cubanos fueron expropiados, los campesinos cubanos fueron expropiados y sus familiares, sus herederos, pues a ninguno se le ha dado todavía, a muchos de ellos, ninguno se le ha dado tierra o tienen tierra en propiedad. Algo que no se dice es que las propiedades de tierra que sobrepasaban las 5 caballerías, aproximadamente 67 hectáreas, eran expropiadas y intervenidas, como se decía en aquella época. O sea, se intervienen todas. Si teníamos más de 5 caballerías, o sea, más de 67 hectáreas, toda la tierra, eran, según ellos, intervenidas, que más bien es una confiscación. Y hay que agregar que esas confiscaciones, esas intervenciones, no se consideraron como expropiaciones para indemnizar a las personas, sino eran confiscadas totalmente, y la persona perdía toda la tierra, todo el valor de la tierra y todo lo que estaba en la tierra. También dentro del mismo proceso, como se le decía, se le ocupaban los vehículos, todos los medios de producción, incluidos los equipos agrícolas y la vivienda. Si tenía otra vivienda fuera de esa propiedad, por ejemplo, hay mucha gente que tenía una vivienda en el campo, en su finca, y tenían una casa, una vivienda en el pueblo. En este caso tenía que elegir si se quedaba con la vivienda del pueblo o con la vivienda del campo. Generalmente la gente, si ya habían perdido las tierras, pues generalmente pues también entregaban la casa del campo y se quedaban solamente con la casa en la ciudad.
En 1959 el 80% de la población cubana vivía en la zona rural. Por tanto, toda la nueva política tenía gran impacto social en el campesinado cubano. Por eso se creó el plan de becas, aquel plan de becas llamado Ana Betancourt, para que las adolescentes campesinas viajaran hasta La Habana para estudiar corte y costura. Algo novedoso, ¿verdad? Que tuvo gran impacto y despertaba pasiones, pero eso creó un desequilibrio en la relación familiar, que también es un propósito del totalitarismo, romper ese vínculo de la familia. Por eso que eso trajo esa primera ruptura familiar, donde ya esa muchachita pues, perdía el control de los padres. Incluso pues llegaban a este falso concepto de, de independencia, de autonomía, de libertad de tomar decisiones por su cuenta sin contar con los padres, y muchas pues tuvieron embarazo precoz, conflictos tempranos matrimoniales, y se fue rompiendo ese equilibrio social que había en Cuba de la familia. La ley de reforma agraria, la ley de reforma agraria le siguió la ley de reforma urbana, que no se habla tanto, pero sí también tuvo un gran impacto. Y la confiscación de buena cantidad, con la confiscación de buena cantidad de vivienda, y también, además de la reforma urbana, pues también vino la confiscación de vivienda, también vino la confiscación de una buena cantidad de tiendas, de comercio, de bodegas, tiendas, como cada cual lo pueda conocer, para convertirla en tiendas del pueblo, con lo que se demostró el carácter altruista de la revolución. Sin embargo, con la confiscación se creó un fondo de vivienda para satisfacer la necesidad de la nueva casta en el poder a todos los niveles. Se le dejó un mínimo de pago de alquiler de la reforma urbana por parte de los arrendatarios existentes, y pasaron años sin recibir la propiedad de esa vivienda. O sea que la mayoría de las viviendas, o de ese fondo de vivienda que pasó a reforma urbana, pues se hizo con el propósito de darle casa, porque también a ese fondo iban todas las casas de personas que abandonaban el país, que eran principalmente la clase media y la clase más pudiente de Cuba, pues empezaba a abandonar el país, y todas esas viviendas se pasaron al fondo de reforma urbana, que de ahí se suministraban las mejores viviendas a los nuevos dirigentes de la revolución. También se construyeron algunos asentamientos de vivienda nueva bajo un plan que se le llamó Pastorita Núñez, que se construyeron nuevas viviendas, con una muestra de los beneficios, de lo benévolo que era, de lo justa que era la revolución, y se desarrollaron algunos planes de vivienda. Muy buena, por cierto, vivienda muy confortable. En Santiago de Cuba se escogió un lugar emblemático, la Manzana de Gómez, un barrio insalubre, para construir el nuevo Vista Alegre, en alusión al reparto Vista Alegre, donde vivían las familias más pudientes, ¿no? Más económicamente en Santiago de Cuba. Y también en lugares como Vista Alegre, pues también vivían personas del ámbito político, y que también tenían buena posición económica, y vivían en esos repartos. Por eso cuando
se hace este nuevo barrio llamado Nuevo Vista Alegre, como para llegarlo a tener, o sea, relacionarlo como que los pobres pues también tenían derecho a vivir en un barrio de Vista Alegre. A eso se le agregó el programa de bienes malversados, donde se recopilaban todos los bienes confiscados luego de que los nuevos funcionarios se hubieran abastecido de todo lo que les interesaba. El resto de lo que quedaba pues se repartían a supuestas familias más necesitadas. Como les decía, la confiscación de varias tiendas, principalmente en las zonas rurales, estas tiendas bien abastecidas se convirtieron en la tienda del pueblo. A mí en lo particular, para mí en lo particular, esa fue una de las cosas que más me impactó. Recuerdo haber ido a la tienda, con una tienda que abrieron en mi zona, en mi barrio, y fui con 5 pesos y entonces hice una gran factura, ¿no? Y bueno, con 5 pesos compré prácticamente de todo. Esa tienda la habían confiscado a Irán Madariaga, allá en el barrio El Rosario, allá de arriba y segundo frente. La compra que realicé con 5 pesos y a mi edad no podía cargarla. Un ejemplo para que se tenga una idea, la libra de sal que en la zona al final de la guerra estaba a 10 centavos la libra, ese día la compré a 1 centavo la libra. Ahora, aquello que para todos nos parecía una maravilla, el milagro revolucionario era la mayor injusticia del mundo. A una persona, a una familia, le habían despojado de todos sus bienes, de sus fuentes económicas, para prácticamente regalarlas sin tener en cuenta sus costos, porque en realidad esos productos no le había costado nada. Por eso podían ponerlo a esos precios prácticamente irrisorios, porque podían hasta regalarlo y eso no importaba, porque eso a los que estaban administrando esa tienda y al Estado no le había costado nada. Eso era prácticamente el despojo que le habían hecho a esa familia, casi como un botín de guerra, porque eso fue al final de la guerra. Y el control total sobre toda la propiedad económica se materializó en 1968 con la llamada ofensiva revolucionaria, donde hasta los cajones de limpiabotas, como se decía en aquel tiempo, fueron confiscados. Estas fueron las principales acciones de la revolución que ilustran el desmantelamiento de la propiedad privada, pero hubo otras medidas que, basadas en estos principios, asfixiaron a los cubanos de esa época y obligarlos a tener que someterse al trabajo estatal, donde sobre ellos vendría todo el control ideológico del nuevo sistema imperante en Cuba. Entre esas medidas tipificadas como delito está la actividad económica ilícita, que subsiste hasta nuestros días y podía ser desde vender productos agrícolas de su propiedad hasta cualquier comestible elaborado o refrigerado en la casa. Algo ilustrante para nosotros cubanos es una cosa que por lo menos en la zona oriental le llamaban duro frío, que era congelar en cubetas jugos de fruta y venderlo a los muchachos en la calle. Entonces eso estaba totalmente prohibido, inclusive penalizado, porque se decía que si algún niño se enfermaba, daba algún tipo de enfermedad gastrointestinal, por cualquier otra cosa, se la podían atribuir a ese producto ingerido
por venta de alguien y podía ser hasta llevado preso. Así terminó siendo el entorno económico en la Cuba revolucionaria. Ahora vamos a pasar a elaborar cómo en estos momentos podemos pasar a desarrollar medidas o estrategias que confronten de alguna manera el poder establecido. Lo primero es analizar qué no hemos hecho, qué nos ha faltado para desarrollar, qué métodos de confrontación al régimen no hemos logrado imponer, o sea, que tengan un gran impacto y un menor riesgo de ser reprimido, o sea, que tengan un menor riesgo al hacerlo y que tengan finalmente un gran impacto político. No es que no se haya intentado hacer nada, sino que no se han hecho cosas, sino que no se convirtió, no se han convertido en una estrategia de lucha a emplear de forma alternativa como forma alternativa para alcanzar algún desarrollo, algún mecanismo de producción independiente al Estado. En 1996-97 se fundaron en Santiago de Cuba cooperativas agrícolas independientes como la Cooperativa Transición y una organización representativa denominada Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba, que tuvieron un gran impacto, incluso obligó al régimen a modificar la ley de cooperativas, que nos daba legitimidad de origen, o sea, cierta legalidad. El régimen no está preparado para la lucha institucional, por eso en el 2009 se fundaron los municipios de oposición, o sea, el embrión de un gobierno de oposición desde la base, ejerciendo demandas al régimen a partir de sus propios compromisos y en estrecha vinculación con las demandas ciudadanas. En esa iniciativa tuvo también gran impacto, pero la oposición dueña de los recursos y de sus influencias, principalmente en el exterior, no contemplaron la estrategia como una herramienta política y sin recursos no se puede acometer ninguna obra humana. La idea era retomar un nuevo sector privado independiente, fortalecer una nueva estructura económica a partir de un sector privado. Por eso se fundaron las cooperativas, ese sector que pudiera representarse ante las instituciones internacionales con la intención de captar apoyo y recursos. Incluso retomar el cambio comercial y financiero con entidades norteamericanas, ya que no tendrían que estar reguladas por el diferendo del gobierno norteamericano con el régimen cubano con respecto al embargo. O sea, era adelantarnos a la estrategia actual del régimen cubano con la fomentación de las MIPYMES, un sector privado, no privado, creado de acuerdo a los intereses del régimen. La recomendación sería retomar la demanda social como estrategia de lucha, desarrollar líderes sociales que con sus iniciativas vayan involucrando a los ciudadanos inconformes con la situación actual, desarrollar el mecanismo de expresión y cuantificación de las inquietudes sociales. Una buena idea sería saturar a las entidades estatales de poder con las demandas sociales, los sitios de internet de las instituciones llenarlos de nuestros comentarios, o sea, serían protestas sociales mediante la internet. En cuanto a las confiscaciones, todos los herederos en Cuba deben empezar a documentar todas aquellas propiedades que el régimen está privatizando sin tenerlo ellos en cuenta. O sea, hay muchas personas que son herederos de los antiguos propietarios que si se va a privatizar la tierra y cuantos negocios tenían su legítimo dueño, pues a lo primero que debía tenerse en cuenta para
devolver esas propiedades era a sus herederos. Sin embargo, todas estas propiedades, y las mejores, y algunas ya nuevas construcciones, pues están siendo otorgadas como propiedad privada, según ellos, no estatal, y se fundamentan en el concepto de las MIPYMES a los herederos, pero los herederos del poder, los herederos, los hijos y nietos de todos los dirigentes del poder. Por ejemplo, en Santiago de Cuba, los herederos de Juan Almeida son los dueños de todas las restaurantes, bibliotecas, discotecas, todos los centros de diversión en Santiago de Cuba están en manos de la familia, de familiares de los dirigentes, antiguos dirigentes de la revolución. Y por eso que hay que presionar desde dentro, hay que aprovechar este momento histórico de que Estados Unidos está presionando a estos regímenes totalitarios, vinculados muchas veces, casi todos, al comercio de las drogas. Pues había ese concepto de la droga. Yo recuerdo que en Cuba se dio inclusive oficialmente como una metodología de estudio a los militantes del partido, de la juventud comunista, que a Estados Unidos había que someterlo a través de doblegar su juventud con la droga. O sea que este concepto de la droga ya venía desde el principio, de los primeros años de la revolución, con esa idea de que había que inundar Estados Unidos de droga para corromper esa juventud y así acabar con el capitalismo norteamericano. Yo creo que ha sido bastante explícito este tema. Quiero pudiera desarrollarse mejor y más interactuar con las personas más interesadas en el tema, pudieran escribirnos. Yo siempre pongo mi información y creo, la intención es crear grupos a nivel de base, que se reúnan y poder analizar diferentes temas de estudio. Yo creo que la mejor manera de enfrentar el régimen ahora es hacerlo reconocer que la estafa política que se cometió en Cuba cuando se llevó a una confrontación armada con vista a satisfacer las principales necesidades sociales del pueblo, que hoy vemos que están peor, que siempre potenciadas enérgimamente con lo que había en 1959, para lo que tuvimos la oportunidad de vivir, o hemos tenido la oportunidad de vivir las dos etapas. Nos damos cuenta que la diferencia es horrible. Hoy estaba leyendo un artículo muy interesante de Adolfo Carbonell, que recomiendo que entren a su perfil y lo sigan, porque es una gente que ha llegado por su propia vivencia a la realidad de que aquello ha sido un fracaso. Y él plantea que la situación que hay en Cuba, yo que viví tiempo antes de la revolución, sé que nada de lo que ahora se parece a aquellos tiempos. O sea que lo que justificó supuestamente la revolución, ahora justificaría, no una revolución, justificaría una sublevación, una rebelión masiva de la población. Porque hay que tener en cuenta que sí, que la revolución recibió un apoyo, cierto apoyo después del triunfo, pero tampoco, antes del triunfo, tampoco tenía ese gran apoyo que la gente le atribuye. Siempre la minoría pasan a ser mayoría después del triunfo, como decía José Ingeniero, y este caso también es igual. En Cuba hay que aclarar, quiero aclararlo al final ahora, que mucha gente atribuye un apoyo masivo del pueblo a la revolución por algunas manifestaciones públicas que se hicieron, pero a esas manifestaciones públicas iría un grupo de 1.000, 10.000 personas en una población de 6 millones de habitantes. Eso no era representativo. Lo representativo sería que se tomara en cuenta un sistema de medida pública. No, en Cuba no hubo una encuesta
y nunca se hizo elecciones ni nada por el estilo, ni partido, ni nada, no se permitió ninguna forma de manifestarse públicamente si estaba a favor del sistema o no, no estaba, ni de los cambios que se hacían. Todo fue por imposición. Hay que tener en cuenta que en Cuba se gobernó por mandato totalitario prácticamente, desde 1959 hasta 1976, que se hizo entonces ese mandato totalitario, pero se hizo por ley. Aquí se cumplió ese precepto, que inclusive lo desarrollaron los comunistas, que decía que la razón era la voluntad de la clase dominante hecha ley, y ellos lo que hicieron precisamente es imponer su razón mediante la ley, con una constitución primero de 1976 y con toda la consolidación del Partido Comunista como único órgano rector de la sociedad y el Estado. Seguimos para terminar con la clase de hoy. Pues quiero dejar alguna tarea como de un curso, y les decía que las medidas, las recomendaciones y los trabajos pues se hacen como está conceptuado académicamente. Por eso quiero dejar mi pregunta y dejar que es el tema de hoy. Como la clase de hoy, o sea, al final de la clase de hoy, voy a dejar una pregunta sobre la clase, y también hoy voy a pedir que todo el que está siguiendo y le interese profundizar sobre este curso y convertirse en un líder social en Cuba, pues me contacte por mi WhatsApp, el teléfono 786-352-0557, repito, 786-352-0557, y podemos ya trabajar directamente con esta idea de proyecto que tengo a nivel de base, de crear grupos de interacción donde podamos analizar y debatir temas importantes, como inclusive quiero crear talleres de discusión sobre lo preceptuado en la manifiesto de Moncada, también en el manifiesto de la Sierra, y también lo relacionado con el Moncada, todo lo del Moncada, y que se llama La Historia Me Salvará, o sea, el manifiesto es La Historia Me Salvará, que es un documento que tenemos que podemos discutirlo, porque por ese manifiesto del Moncada fueron una gran cantidad de jóvenes y dieron su vida por lo que planteaba ese manifiesto. Inclusive fue redactado por el poeta Raúl García 3 días antes de su muerte, ¿no? Y era que fue quien redactó el manifiesto de Moncada. Así que yo creo que todo ese material histórico, pues, que fundamentaron las aspiraciones del pueblo cubano, debemos analizarlo, porque si lo vemos en el contexto que se desarrolló todo el proceso revolucionario, pues se puede considerar como una estafa política. Y la estafa política es un concepto que quiero tipificarlo jurídicamente, quiero dejarlo como legado, que se tipifique toda promesa política como una estafa, si el que la propone llega a tener la capacidad o el poder de ejecutarla y no la ejecuta. Entonces eso, si eso fue lo que lo llevó al poder, eso tiene que considerarse una estafa política. Por eso, para concluir la clase de hoy, quiero hacer un par de preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿cómo conoces una propiedad que fue intervenida, que esté fuera de servicio? Si responde sí, da datos de la misma, incluyendo imágenes. Hago esta pregunta porque, por ejemplo, todos los centrales azucareros, casi todos, todos fueron intervenidos, pero casi todos los que fueron intervenidos, por no decir todos, ya están prácticamente en demolición.
y hay muchas otras propiedades, comercios y demás que están, fueron ya destruidos y otros están prácticamente en quiebra. Sería bueno pues resaltar que todo ese esfuerzo que supuestamente se hizo con la revolución para devolverse al pueblo, el pueblo nunca tuvo ningún derecho, ninguna propiedad sobre esos bienes y están totalmente destruidos. Hay hoteles inclusive como el Habana Libre que se le cambió hasta el nombre y realmente está abandonado. Todas esas cosas pues el Habana Libre que no era ni siquiera una propiedad privada individual. La Habana Libre era una propiedad de los sindicatos que tenían ese medio como fondo para retiros de los trabajadores. Así que esa pregunta pues la dejo como tarea porque eso motiva a la búsqueda y demostrar que esa propiedad pues, fue un absurdo de la revolución confiscarla. La otra pregunta dice, si conoce alguna familia que fuera víctima de la confiscación de alguna propiedad, documentar el caso. Hace rato que estoy en esta línea porque hay muchas personas en Cuba que son herederos y familiares de personas que le confiscaron esas propiedades y realmente pues no se conocen. Y esas personas pues tendrían el legítimo derecho de reclamar que en este proceso de transición a la propiedad privada ellos serían los primeros que debían tenerse en cuenta. Y inclusive muchos pudieran hacer, por demandas que se están haciendo de forma en los tribunales internacionales, pudieran participar en ser beneficiarios de esa demanda. O sea que con estas dos tareas y este análisis final, pues me despido de usted hasta la próxima clase pidiendo encarecidamente, y lo digo y hay que repetirlo, caballeros, suscríbanse al canal. Tenemos miles de seguidores, miles de gente que me siguen por YouTube, y por Facebook, pero sin embargo no se reportan. Si no quieren ver el video completo, por lo menos suscríbanse al canal y no sé, molesta que la situación cubana, tanta gente que supuestamente está interesado en el cambio en Cuba, no presten atención, no se interesen por cosas que se puedan hacer, cómo se puede participar en ese cambio. Inclusive dentro de la gente de Cuba tiene que nacer la aspiración de ser parte de un nuevo gobierno, de nueva estructura política, prepararse para una nueva estructura política, conocer la realidad actual y qué propuestas se pueden hacer para cuando el cambio se produzca, porque la gente habla porque el cambio se produzca, pero realmente no tenemos el personal, ni las estrategias, ni las estructuras, ni los mecanismos siquiera para seleccionar ese personal que va a ocupar un nuevo puesto de dirección, de gobierno en Cuba, ni siquiera de la base. Eso lamentablemente nosotros no tenemos el reemplazo. Queremos que el régimen se vaya, pero no tenemos ni con quién reemplazarlo, ni los mecanismos para reemplazarlo. Tal vez tengamos con quién reemplazarlo, pero para reemplazarlo se necesitan tener los mecanismos para seleccionar a quienes representarán, quiénes serán los nuevos representantes del pueblo cubano. Eso hay que tener un mecanismo de selección para poder llegar a determinar quiénes serán los nuevos dirigentes de nuestro país. Así que sin preocuparlos más de lo que están, porque este video se hace principalmente para la gente que está en Cuba, y yo sé que están llenos de preocupaciones porque con la realidad que están viviendo ya no tienen tiempo para pensar en otra cosa. Pero bueno, hay que sacarse, como dice el refrán, de tripa corazón y tratar de buscar los mecanismos de cambiar el sistema, porque si no, nuestra población cubana se va a extinguir, se está extinguiendo y está muriendo paulatinamente nuestra población, y no estamos haciendo lo suficiente por cambiar las cosas. Así que con este mensaje lo dejo hasta el próximo video. China, 82 millones.